Bienvenidos al podcast Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza, creado para brindarles información claras y contundentes. El Ministerio Hispano de la Conferencia de Pensilvania, junto con el podcast Aquí está la respuesta, está aquí para brindarles esa valiosa información. En la lección de hoy, la cual es la número 4, se titula La mayor de todas las guerras. Les recordamos que si usted todavía no tiene este libro, puede adquirirlo llamando o comunicándose con el número que está aquí en pantallas o escribiéndonos a nosotros. Así que hoy le damos la bienvenida al pastor Leonel Lozano, quien tiene con nosotros este tema que es tan interesante, pastor, que se llama La mayor de todas las guerras. Cuéntenos, pastor, ¿de qué se trata el trasfondo de este tema de hoy? Una de las cosas que me muestra la Biblia, a pesar de que nosotros hemos sido testigos de muchas guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y tantas situaciones de guerras a nivel que el mundo ha manejado, la guerra que prácticamente decidió el destino de la humanidad es la guerra que surgió donde surgió el pecado. Sí. Y esa guerra es aquella que la Biblia nos relata que ocurrió allá en el cielo. Sí, cuando usted dice ocurrió en el cielo, me llega a la mente todas las maravillas que ocurrieron en el cielo. Ya sea la creación, cuando Dios estuvo allá, son cosas maravillosas que uno todavía en la mente humana no le cabe como imaginárselo todo. Pero hay algo que nos relata el libro de Apocalipsis, capítulo 12, y fue que algo ocurrió, algo extraordinario ocurrió en el cielo. ¿Qué es aquello que ocurrió? La Biblia menciona, y lo que yo quisiera decir es que el pecado siempre será un misterio. El pecado no tiene explicación, el pecado no tiene justificación, porque el día que lo justifiquemos, deja de ser pecado. Okay. Entonces, la Biblia nos menciona que el pecado surgió en el cielo, tal como lo dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, y desde el verso 7 en adelante, sí, un ángel se rebeló contra el gobierno de Dios. Wow. Y ese ángel intenta que su teoría acerca de Dios empieza a sembrar dudas, y en esas dudas dice que arrastra una tercera parte de los ángeles, tal como lo dice el libro de Apocalipsis desde el capítulo 12 del verso 7 hasta el 9. Wow, pastor. Es algo que da tristeza porque cuando uno habla del cielo, que es el lugar perfecto, que es donde todos nosotros queremos ir, a uno se le hace difícil ver como ese evento que ocurrió allá en el cielo, en un lugar tan perfecto, donde uno creía que no iba a haber nunca el mal ni pecado. Pero qué lastimoso que uno se da cuenta que hubo alguien tan maligno, donde entonces asedió contra esta guerra y también arrastró más con él. Pastor, en la segunda pregunta que tenemos de este folleto de estudio, nos habla sobre alguien que creó el mal. ¿Quién es ese que originó el mal o el pecado? Bueno, la Biblia nos menciona allí en el libro de Isaías, el capítulo 14, que hubo un ángel que era el más cercano al trono de Dios. Y dice que ese ángel que fue creado perfecto, empezó a desarrollar pensamientos, y hay algo que yo quisiera decir, es que el pecado siempre comienza en la mente. El pecado no es una acción que de pronto usted o yo realizamos, no. El pecado es concebido primero en la mente, y por eso el desafío a nuestros televidentes, oyentes, es cuide sus pensamientos. ¿Por qué? Porque todo pecado comienza tal como nos muestra Apocalipsis. Este ángel empezó a albergar sentimientos, y esos sentimientos los fueron llenando hasta que finalmente lo dominan y lo llevan a actuar conforme a los pensamientos que él tiene en su cabeza. Wow. Sí, es algo que uno dice, wow, pero una persona un ángel que Dios mismo lo creó, que ha estado ahí desde el principio de su formación con Dios, y aún así llegó a tener todos estos pensamientos pecaminosos.
Pastor, ¿cuáles son esos pensamientos a profundidad que llegó a la mente de Lucifer, de ese ángel, para entonces él empezar a hacer lo que él estaba haciendo? Duda. Dudas. El Ok. enemigo, si hay algo que le ha funcionado hasta el día de hoy, es sembrar Dudas. dudas. No hay nada que corroe la fe del cristiano, que la va debilitando, como cuando usted empieza a albergar en su corazón dudas. Y yo tengo que aceptar, conforme lo dice la Biblia, que el enemigo se llenó de dudas él, y esas dudas las empezó a diseminar al punto que una tercera parte de los ángeles, la Biblia dice que se fueron. Wow. Qué triste. Pastor, entonces, en ese entonces, estaba el mundo ya creado. ¿Cómo era el mundo antes de que esto ocurriera en el cielo? ¿Cómo estaba todo? Bueno, vamos a decir dos cosas. El ambiente en el cielo era un ambiente de perfección. Tenemos que aceptar que cuando Dios crea al hombre, Él también le crea al ser humano un lugar maravilloso. No es un lugar perfecto para que el ser humano pueda vivir de tal manera que pueda apreciar el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Pero la Biblia dice que en ese mundo perfecto, en ese mundo donde todo era armonía, ese enemigo que había caído y que había sido echado del cielo, sembró dudas en nuestros primeros padres. Okay. Y entonces, ¿de qué manera introdujo Satanás el mal aquí en la tierra? Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3, nosotros encontramos que si hay algo que al enemigo le ha dado resultados a lo largo de las edades, sigue siendo el mismo método que usó con nuestros primeros padres en el Edén, sembrando dudas. Si hay algo que el enemigo es experto, es en sembrar dudas, en debilitar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Porque cuando Él siembra dudas, lo que está logrando es que nosotros dudemos de la gracia y de la misericordia del Señor. Wow. Es cierto, pastor. A veces uno puede estar muy arraigado a la fe, arraigado a Dios y a lo que uno cree. Pero cuando viene un ángel caído que conoce todo, porque él conoció el cielo primero que cualquier persona aquí en la tierra, que no ha ido al cielo, entonces un ser que vivió con Dios y viene que cuando uno viene a darse cuenta, él ya te tiene a ti engañado. Ha sembrado en ti unas dudas. Es difícil para el ser humano. Yo imagino que para uno que no estuvo allá en el lugar de Eva, uno dice, wow, pero Eva se dejó engañar. Pero es difícil las dudas que Satanás nos siembra. ¿Qué nombre en ese entonces le fue dado a Satanás? ¿Qué nombre él tenía? Cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, ¿no? El capítulo 12 del 7 al 10, allí se le llama serpiente antigua. Pero hay dos nombres que para la comunidad cristiana y para aquellos que nos están viendo es muy común. Diablo y Satanás. Diablo es una palabra griega que significa el que divide. Satanás significa adversario. En otras palabras, si nosotros juntamos las dos palabras, nos da la mejor definición del enemigo de Dios, que es un adversario que divide nuestra relación con Dios, divide nuestras relaciones familiares, puede dividir el hogar, puede dividir la vida de la familia. Es alguien que cuando viene, divide y trastoca todo. Eso se refleja, pastor, a la siguiente pregunta que tenemos, que es como, ¿cuál es la principal obra de Satanás?
Uno cuando va para Juan capítulo 10, el verso 10, Juan dice que el enemigo cuando viene, el adversario cuando viene, dice que solo viene para robar y para destruir. ¿Mm? Si yo tuviese algo que decirle a nuestros amigos hoy es, no le dé cabida al adversario, porque él solo viene a robarle. El enemigo le viene a robar su gozo, su paz, su alegría, su felicidad, su salud. Él no viene a nada bueno. Usted, cuando le abre un poquito la puerta, él viene solo para robarle. Y de paso, él quiere robarle todo, absolutamente todo. Por eso es que el enemigo es un ladrón que viene y que quiere dejarnos sin nada. Así es. Cuando uno piensa en esa explicación que nos da la Biblia de cómo Satanás se ha propuesto engañarnos para robarnos todo, a nosotros como que nos llega una esperanza y nos dice, si Satanás está dispuesto a robarnos todo, tenemos que abrir los ojos y tenemos que defender nuestra fe y tenemos que arraigarnos en Cristo antes de que Satanás se ocupe de todo lo que nosotros tenemos, que es nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Porque hemos visto, pastor, que desde un principio lo que Satanás quiere es sembrarnos dudas para que nosotros nos sintamos con pocas fuerzas y con poca fe. Para que nosotros entonces ahí, cuando tengamos poca fe, podamos sentirnos lejos de Dios y no buscarlos más. ¿Cuáles son esas dos engaños sutiles que tiene Satanás para nosotros los hombres? Cuando nosotros vamos para Segunda de Corintios, el capítulo 11, versos 14 y 15. Algo que el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, le muestra, y es que dice que tengamos cuidado. Pablo es muy incisivo, muy directo, dice, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Una de las cosas que el enemigo hace es que él no se presenta de manera directa. Y yo quisiera, ¿saben? Porque hay muchos de nosotros que no nos damos cuenta porque creemos que el enemigo va a venir y se va a presentar con cuernos, con rabo y todo eso. No. Fíjese que no. La Biblia no muestra eso. La Biblia dice que se transforma. Él tiene la astucia de presentarse y de venir a nosotros disfrazado. En el Edén usó una serpiente. Y a través de las edades, para traer destrucción, robar todo, él puede usar personas, él puede usar situaciones, él puede usar muchas cosas con tal de robarnos y de debilitar nuestra fe. Entonces, la manera que él más usa y que a medida que nos acerquemos al tiempo final, él va a triplicar, cuadruplicar sus engaños, tratando de aparecerse con cosas aparentemente inofensivas, pero que pueden dejar en total miseria nuestra vida. Sí, pastor. Yo sé que Satanás está enfurecido porque a pesar de que él ha traído consecuencias al mundo, aún hay personas que quieren serle fiel a Dios. Yo me pregunto, pastor, ¿contra quiénes realmente está Satanás enfurecido en estos últimos días? Apocalipsis 12:17 dice que él está muy, pero muy interesado en hacer guerra. Y la palabra es que él quiere crear un caos de manera especial con un pueblo. Y Apocalipsis dice con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Apocalipsis muestra que hay un remanente fiel que todavía levanta la verdad de la palabra. Amén. Y la Biblia dice que contra ese pueblo el diablo está enfurecido. Y aún más hoy, cuando sabe
que le queda poco tiempo. Wow. Es algo como que nos deja a nosotros impactados, porque sabemos que cuando uno quiere hacer las cosas correctas, cuando uno quiere serle fiel a Dios, nosotros que pertenecemos a ese pueblo, porque para la gloria y la honra de Dios, yo digo que nosotros pertenecemos a ese pueblo con el cual Satanás está enfurecido, porque nosotros queremos llevar el propósito de Dios según su palabra, siguiendo la ley, estando firme en Jesús. Y a veces puede ser que esto nos provoque miedo, pero sabemos que tenemos una esperanza que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos da consejos, los cuales nosotros podemos llevar en nuestro corazón para estar preparados. ¿Cuáles son esos consejos, pastor, que Jesús nos da para nosotros estar libres y sentirnos protegidos del mal? El Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo puedo decir, este libro y solo este libro tiene la verdad. Amén. Por eso, si hay algo que yo pudiese decirle a los que nos asisten en estas lecciones, es, les recomendamos este libro, porque este libro tiene la verdad. Amén, así es. Pastor, la última pregunta para finalizar con el estudio de hoy nos dice, ¿por medio de quién podemos nosotros vencer al enemigo? Porque tenemos que estar seguros de que podemos vencer a ese enemigo que está en contra de nosotros. La Biblia nos da suficientes pruebas, evidencias de que en Jesús, usted, yo, todos nosotros podemos ser más que vencedores. Amén. Por eso Pablo, cuando él escribe a la iglesia de Filipos, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, absolutamente todo, usted lo puede en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Muchas gracias, pastor. Creo que todas las preguntas que están en la lección número 4 han sido respuestas claras que creo que nos servirá a todos como creyentes y a los que aún no se han decidido por Cristo. Creo que en esas respuestas tendrán la esperanza que necesitan. Así que, amigos, les damos las gracias por sintonizar una vez más el estudio de Apocalipsis y Revelaciones de Esperanza. Este fue la lección número 4. Esperamos que ustedes puedan volver para que puedan seguir disfrutando de estas lecciones y les esperamos en la lección número 5. No se lo pierdan.